Bueno, pues la semana bien, la verdad que la afrontamos con ilusión, recuperando además gente que teníamos un poco tocada. Entonces, bueno, pues teniendo más gente para entrenar y para disponer para la competición y, bueno, con ganas de que llegue el sábado y hacer un buen partido. Bueno, yo creo que más o menos todos los jugadores ya lo van manifestando en el día a día, ¿no? La verdad que las semanas son bastante tranquilas en cuanto al análisis que hacemos y a la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, somos conscientes de que el partido que finalizó lo tenemos que analizar, reflexionar acerca de él, pero que no nos puede condicionar para la semana que vamos a vivir y para el partido que vamos a enfrentar, ¿no? Esto va de 30 y pico jornadas de liga, de ser fuertes, de ser mentalmente equilibrados y, bueno, por ahí ha ido la semana y afrontamos el partido con esa idea. Bueno, pues es un partido importante, lógicamente, como el anterior que habíamos jugado, pero sobre todo porque veníamos de una dinámica de resultados en la que estábamos puntuando, estábamos muy cerca de la victoria, que se nos ha ido por pequeños detalles. Entonces, bueno, volver a puntuar y sobre todo a ganar nos supone un respaldo a todo lo que hacemos durante la semana y sobre todo al grupo, porque es un grupo que entrena muy bien, que trabaja muy bien, que es serio, que es disciplinado, que es muy seguro de lo que hace y sabe por dónde va a ir el año. Entonces, bueno, yo creo que necesitan esa recompensa y qué mejor prueba que en el próximo partido que tenemos en casa. Sí, lógicamente jugar en casa es un partido importante, lógicamente mejor que jugar fuera de casa lo es. Sí que hemos tenido ahí, pues bueno, hemos recuperado la inercia de buenas actuaciones en casa después del partido de Burgos. Yo creo que el día del Zamora hicimos también bastantes situaciones para poder haber sacado el partido hacia adelante. Es cierto que ellos tuvieron luego su momento en el partido. Bueno, pues el partido de este sábado va a ir por muy parecido, va a haber momentos en los que tengamos nuestras situaciones para encarar el partido de mejor manera, ponernos por delante. Seguramente ellos vayan a tener alguna situación, tenemos que gestionar bien emocionalmente eso y competir el partido. Bueno, puede parecer un poco atópico, pero nos vamos a enfrentar contra un filial muy bueno, que está muy bien trabajado, que ofensivamente tiene bastantes recursos, es capaz de jugarte tanto al pie como al espacio, es capaz de sacarte de la zona y buscarte las espaldas. Bueno, un equipo que no tenemos que olvidar que hay varios futbolistas que están jugando con el primer equipo, que encima no en escenarios en el primer equipo que sean cómodos, sino siendo partícipes en resultados que todavía no están cerrados en los partidos. Entonces estamos hablando de que son jugadores de nivel. Por ejemplo, tienen a un jugador que a mí particularmente me gusta mucho, que es Yago, y creo que nos pueden generar problemas, pero bueno, lo afrontamos con la ilusión, con el conocimiento lógico del rival, de lo que nosotros estamos haciendo bien y por dónde tenemos que enfocar el partido, porque es un partido importante y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer para sacar los 3 puntos. Bueno, yo creo que el Lugo ha tenido periodo dentro de la competición distinto. La primera jornada hicieron un partido muy bueno, por ejemplo, contra el Avilés, que es un equipo muy bueno y que está en muy buena forma, por ejemplo, ahora mismo. El otro día contra el Orense tienen situaciones con el 1-0 para poner el 2-0 y poner distancia por el partido y no lo generaron. El Luanco tuvieron un palo para poder llevarse el partido y encarar las siguientes jornadas con más seguridad. Bueno, la competición ya estamos viendo que va por periodos cortos de esos momentos que tenemos todos, ¿no? De resultados buenos que te van dando seguridad, que te van haciendo que compitas el partido hasta el final. Ellos ahora vienen en una racha que yo creo que es buena tanto de juego y muy cercana a los resultados positivos. Entonces, bueno, creo que vamos a enfrentarnos ante un rival importante, que no tenemos que descuidarlo por la posición que tenga en la clasificación y tenemos que ir con seguridad y con confianza en nosotros mismos.